Si uno quiere predecir este mercado tan impredecible del bioetanol mañana, Que es una locura, por cierto. totalmente un mercado que, digamos, salta y cae con cada sequía o con cualquier crisis global. Bueno, ¿qué se necesita realmente? O sea, es absolutamente imperativo construir una supercomputadora cuántica alimentada por los algoritmos de inteligencia artificial más sofisticados de Silicon Valley. O a veces, para saber cómo va a estar el clima económico, basta con una fórmula matemática clásica de los años 70, un buen termómetro estadístico y pues saber leerlo. Ajá. Hoy enfrentamos a los titanes tecnológicos modernos contra la estadística de la vieja escuela. Y les adelanto que el perdedor de esta batalla seguramente va a sorprender a más de uno. Yo soy el anfitrión de este análisis y estoy listísimo para empezar. Yo soy la experta invitada, muy contenta de estar aquí porque este es un choque de filosofías que va mucho más allá de este mercado en particular. Lo que está en juego en esta inmersión profunda es una creencia, digamos, muy arraigada en nuestra era. La idea de que más es mejor. Exacto. La idea de que la mayor complejidad computacional siempre, invariablemente, garantiza la respuesta correcta. Pero cuando llevamos estas herramientas masivas al mundo real, pues los datos suelen tener un sentido del humor bastante cruel respecto a esa fe ciega en la complejidad. Sí, un baño de realidad tremendo. Y para el análisis de hoy, tenemos sobre la mesa un caso de estudio fenomenal, la verdad. Vamos a desglosar el trabajo del autor Nicolás Pérez Masuera, de la Universidad Autónoma de Occidente. Un trabajo súper detallado. Muy riguroso. El material incluye un cuaderno de código de programación, tipo Jupyter o Colab, y un artículo académico. La misión central de esta investigación, para quienes nos escuchan, es pronosticar el índice de precios del productor del bioetanol. Y para lograrlo, el autor sube al ring a 3 grandes grupos. Los pesos pesados. Así es. Sube a los modelos estadísticos clásicos, a las herramientas tradicionales de Machine Learning y a las imponentes redes neuronales de Deep Learning. Y fíjate que el campo de batalla que eligió el autor no podría ser más fascinante, porque el bioetanol no es simplemente un combustible más, no es gasolina y ya. Claro. Es una de las piezas angulares en todo este complejo rompecabezas de la transición energética global. Pero, bueno, antes de lanzar a los algoritmos a pelear entre ellos, es fundamental entender el terreno que están pisando. Necesitamos comprender la naturaleza de los datos que intentan predecir, o si no, no tiene sentido la comparación. Pues hablemos de esos datos. Vayamos al grano. El documento se centra en el índice de precios del productor del etanol en Estados Unidos, que referencian técnicamente como la serie WPU 061400341. Un nombre súper pegadizo. Sí, facilísimo de recordar, ¿no? Pero al mirar la metodología hay un detalle sobre el tamaño de la muestra que de verdad salta a la vista de buenas a primeras. Son apenas 245 observaciones mensuales. Nada. Básicamente es un registro que va desde diciembre de 2005 hasta abril de 2026. O sea, poco más de 20 años de historia. Y yo pensaba, sabiendo que en el mundo de la ciencia de datos actual se habla de entrenar modelos con, no sé, miles de millones de parámetros, lanzarle solo 245 meses a estos algoritmos modernos no es una receta para el desastre. Esa es precisamente la trampa de este experimento. En el contexto de la inteligencia artificial moderna, 245 puntos de datos es una cantidad minúscula. Es como tratar de aprender a nadar leyendo un folleto. Claro. Sin embargo, el verdadero reto para los algoritmos aquí no es tanto el volumen de la información, sino su extrema volatilidad. El precio del bioetanol se comporta como una montaña rusa sin frenos. Y tiene sentido porque no depende de un solo factor. Está atadísimo al mercado agrícola. Por ejemplo, si hay una temporada de sequía brutal y el precio del maíz se dispara, pues el costo de producir bioetanol se va a las nubes casi de inmediato. Así es. Es un combustible que compite directamente en la frontera agrícola con la producción de alimentos. Pero el autor también destaca algo clave, y es cómo esta serie de tiempo absorbe los impactos de crisis históricas masivas. Los shocks globales. Exacto. Si observamos los datos que presenta, hay picos gigantescos de volatilidad durante el colapso financiero de 2008. Y luego, por supuesto, está el periodo de 2020 a 2022, donde se combinó el choque inicial de la pandemia con la posterior crisis energética y toda esa locura de las cadenas de suministro globales. Un caos total. Total.
No es una línea suave que sube o baja de forma predecible. Es, digamos, un electrocardiograma de los sobresaltos mundiales. Y para evaluar si los modelos son capaces de sobrevivir a esos sobresaltos, el estudio utiliza una técnica de evaluación que los textos denominan Rolling One Step Ahead. Ajá. Usa una partición donde el 80% de los datos históricos entrena al modelo y el 20% final lo pone a prueba. Y leyendo sobre este método iterativo, yo lo imaginaba como conducir un vehículo en una carretera de montaña con una niebla nocturna espesísima. Me gusta esa imagen. Sí, es que solo es posible ver un metro hacia adelante. Así que el conductor predice dónde estará el asfalto en el próximo metro, avanza, comprueba si la realidad coincide con su predicción, corrige ligeramente el volante y recién entonces intenta adivinar el siguiente metro. Nadie en su sano juicio intentaría adivinar la curva exacta que está a 5 kilómetros de distancia en esas condiciones. La analogía del asfalto ilustra súper bien la mecánica paso a paso, pero hay que añadirle un factor crítico a esto, y es el riesgo financiero. Ok. Porque este esquema recursivo, el Rolling One Step Ahead, no es un simple capricho académico para ver qué modelo se equivoca menos. No es solo por ponerles un reto difícil. Exacto. Simula la realidad operativa de un gestor de riesgos en el sector agroenergético. En el mundo real, intentar predecir el precio del bioetanol de aquí a 3 años en un solo cálculo, de un tirón, es inútil. Claro, el error se acumula. Se acumula muchísimo, porque el error del primer mes contamina el cálculo del segundo, el segundo al tercero, y para el mes 36 la predicción es pura ficción, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que los profesionales hacen es exactamente este método rolling. O sea, predecir el próximo mes, esperar a que el mercado cierre. Incorporar ese precio real fresco al sistema, recalibrar todo y proyectar el mes siguiente. Bien, entonces sabemos que los datos son un caos por las sequías, las crisis globales y la pandemia. Si tomamos estos 245 meses de locura y se los lanzamos a una fórmula matemática clásica diseñada hace 50 años, uno pensaría que va a colapsar frente a las arquitecturas modernas. Es lo que dicta la intuición tecnológica de hoy. Así es, ha llegado el momento de entender quiénes son los competidores en esta inversión profunda. Arranquemos con la esquina clásica, la familia de los modelos ARIMA y SARIMA. ARIMA y SARIMA. ¿Cómo abordan ellos este caos? Bueno, los modelos clásicos tienen un requerimiento innegociable antes de atreverse a predecir el futuro. Ellos necesitan algo que se llama estacionariedad. Estacionalidad. Suena muy técnico. Lo es, pero en lenguaje cotidiano, esto solo significa que exigen que la media y la volatilidad de los datos se mantengan relativamente constantes a lo largo del tiempo. Que la gráfica sea predecible, plana. Exacto. Y obviamente el bioetanol, con sus picos locos de 2008 y 2020 que mencionamos, pues incumple esa regla por completo. Se sale de la gráfica. Sí, revienta el modelo. Entonces, para solucionarlo, el autor tuvo que aplicar a los datos originales lo que se conoce en estadística como una diferenciación logarítmica de primer orden. A ver, ese es el tipo de término técnico que asusta a cualquiera que se inicia en el modelamiento. Diferenciación logarítmica de primer orden. ¿Qué significa hacerle eso a un precio? Sí, suena terrible, pero para quienes no manejan el día a día matemático, esto solo significa que, en lugar de intentar predecir el precio bruto del galón de bioetanol, o sea, los dólares exactos, Ok. el modelo intenta predecir el porcentaje de salto entre un mes y el siguiente. Al convertir precios abruptos en tasas de cambio porcentuales, los picos tan bruscos de la gráfica se suavizan. Digamos, domesticando la serie para que el algoritmo clásico pueda digerirla. Ya lo entiendo. Es como medir la velocidad de aceleración en lugar de la distancia total recorrida. Perfecto. Ahora, el estudio menciona repetidamente a un ganador, el modelo ARIMA 012. 012. Esos números entre paréntesis parecen, no sé, las coordenadas de una caja fuerte. ¿Qué le están diciendo exactamente a la fórmula matemática? Esas coordenadas son el corazón del modelo. Le dictan todo su comportamiento. ARIMA significa promedio móvil autorregresivo integrado. Y vamos número por número. A ver. El primer número, el 0, corresponde a la parte autorregresiva.
Esto significa que este modelo en particular, el que funcionó mejor, descubrió que no necesitaba mirar el valor exacto de los meses anteriores para predecir el siguiente. Ok, cero memoria del valor pasado directo. Exacto. Luego el número 1 es la parte integrada. Y eso es exactamente esa diferenciación o suavizado de un paso del que acabamos de hablar. La aceleración. Así es. Y finalmente, el número 2 es el componente de media móvil. Este número le indica al modelo que debe mirar los errores de predicción que cometió en los últimos 2 meses, solo en los 2 últimos, y usarlos para corregir su trayectoria actual. Qué interesante. Es una estructura rígida, auditable y sobre todo sumamente transparente. Sabes exactamente qué está haciendo matemáticamente en cada paso. Transparencia total, claro, que es un contraste enorme con lo que viene después. Porque, pasando a la siguiente categoría, el documento introduce el Machine Learning tradicional, con modelos como XGBoost y SVR. Aquí el enfoque cambia, y usan algo llamado ventana deslizante. Toman, por ejemplo, los últimos 12 meses como un bloque de pistas, para adivinar el mes 13. Pero hay que detenernos en estos modelos, porque sus mecánicas internas suenan fascinantes en el artículo. XGBoost y SVR operan de formas muy distintas entre sí, ¿verdad? Totalmente distintas. Son 2 mundos. XGBoost es lo que llamamos un método de ensamble. En lugar de tener una sola fórmula compleja, crea cientos o incluso miles de pequeños árboles de decisión que por sí solos son muy simples y débiles. O sea, un montón de modelitos trabajando juntos. Sí. Imagina un comité enorme donde cada miembro hace una predicción súper básica. XGBoost entrena a este comité para que los árboles nuevos vayan corrigiendo los errores específicos que cometieron los árboles anteriores. Es un trabajo en equipo iterativo. ¡Wow! Muy ingenioso. Y por otro lado está el SVR, las máquinas de vectores de soporte. Y aquí el artículo señala que el SVR utiliza un, cito, kernel RBF para proyectar los datos a una dimensión superior. Ay, sí. Cuando leí esto, sonó a ciencia ficción pura, la verdad. Como intentar doblar el espacio-tiempo para encontrar patrones en la economía. Suena súper intimidante, lo sé. Kernel RBF, dimensión superior. Pero se puede aterrizar el concepto de forma muy intuitiva. Imagina que tienes un montón de puntos rojos y azules dibujados en una hoja de papel, plana. Ok, una hoja sobre la mesa. Y están tan mezclados, digamos en forma de espiral, que es físicamente imposible dibujar una sola línea recta con un lápiz que separe a los rojos de los azules. Claro, están demasiado revueltos. Lo que hace el kernel RBF es, metafóricamente, tomar esa hoja de papel plana y arrugarla o lanzarla al aire, creando montañas y valles, creando relieves. La vuelve tridimensional. Exacto. Al llevar esos datos a una tercera dimensión, ahora sí puedes pasar una espada plana, un plano, que corte limpiamente y separe ambos colores en el aire. Es simplemente una forma matemática de encontrar separaciones claras donde aparentemente en el plano 2D solo hay caos. Es una imagen visual brillante, la del papel arrugado. Llevas los datos a un espacio donde sus relaciones ocultas se vuelven obvias. Pero, a ver, si arrugar el papel en 3 dimensiones ya parece complejo, la tercera categoría de competidores, el Deep Learning, lleva la complejidad a otro nivel por completo. Oh, sí, al extremo. Aquí tenemos a las famosas redes neuronales LSTM y a los famosísimos Transformers. Ambas buscan predecir el futuro, pero la forma en que leen el pasado es fundamentalmente opuesta, según entendí del texto. Y ese contraste, ojo, es vital para entender los resultados que veremos después. Empecemos por las LSTM, que son las siglas en inglés de memoria a largo y corto plazo. Su naturaleza es estrictamente secuencial. Un paso a la vez. Procesan el mes 1, luego el mes 2, luego el mes 3, en orden, y su gran innovación radica en unas estructuras matemáticas internas que llaman puertas. Tienen una puerta de olvido, una de entrada y una de salida. ¿Y cómo deciden esas puertas qué es importante en una serie económica de 20 años? Tomemos la puerta de olvido, por ejemplo. Al ir leyendo la secuencia de precios, la red podría detectar ese pico masivo de la crisis de 2008. La puerta de olvido es básicamente un filtro matemático que se pregunta: ¿me sirve esto o no?
Exacto. Se pregunta, ¿este choque de hace 15 años sigue siendo relevante para predecir el precio mañana en 2026? ¿O es solo ruido histórico? Si decide que es ruido, atenúa esa información, le baja el volumen, para que no contamine la memoria a largo plazo que la red está construyendo paso a paso. Es un enfoque muy humano, la verdad, como leer una novela histórica densa, de izquierda a derecha, palabra por palabra, intentando recordar la trama y qué personajes importan. Así es. Pero luego el artículo introduce a los Transformers, y los Transformers no leen de izquierda a derecha. Utilizan una arquitectura que el autor detalla como mecanismo de atención multicabeza. Y aquí es donde la estadística se cruza con lo que vemos hoy en día en esos modelos masivos de lenguaje tipo ChatGPT. Claro, es la misma tecnología base, y fue un cambio de paradigma absoluto en el modelamiento. A diferencia de la LSTM que lee mes a mes, el Transformer ingiere enormes bloques de tiempo de una sola vez. Los traga enteros. ¡Wow! Todo de golpe. Todo. Con ese mecanismo de atención, puede mirar simultáneamente lo que pasó en el mes 12, en el mes 48 y en el mes 240, buscando correlaciones sin importarle para nada el orden lineal. No le importa qué pasó antes o después. No le importa la secuencia rígida. En una serie económica, esto significa que podría prestar atención simultánea a, digamos, todos los ciclos de verano a lo largo de 20 años, dándose cuenta de un patrón estacional sin tener que recordar paso por paso todo lo que ocurrió en los inviernos que hubo en el medio. Es impresionante. A ver si podemos aterrizar esta diferencia filosófica entre los tres grandes enfoques. El modelo clásico ARIMA es como mirar estrictamente el velocímetro del auto y los últimos 2 baches del camino por el retrovisor para saber a qué velocidad tomar la próxima curva. Ajá, corto plazo y preciso. Luego, la red LSTM es como leer un libro, palabra por palabra, tratando de decidir si el personaje del capítulo 1 va a ser el asesino en el capítulo final. Y el Transformer es como entrar a una galería, pararse frente a un mural gigantesco y captar de un solo vistazo la relación entre una sombra en una esquina y un destello de luz en la otra. Funciona muy bien para visualizar las mecánicas, sí, pero hay que añadirle un matiz crucial que define todo este experimento. ¿Cuál es? Que no se trata solo de cómo miran la información, sino de qué asumen sobre ella de antemano. El modelo clásico, el ARIMA, impone una estructura matemática estricta sobre el mundo. Le dice a los datos que deben comportarse según su ecuación de medias móviles. Los obliga. Los encuadra en su regla. En cambio, el Transformer llega como una pizarra en blanco. Es puramente empírico. Intenta descubrir las reglas fundamentales del mercado desde cero, sin prejuicios, ajustando miles o millones de parámetros internos, basándose pura y exclusivamente en los ejemplos que observa. Y claro, descubrir las leyes del universo desde cero requiere muchísima información, lo cual nos lleva al momento de la verdad en este estudio. Ya tenemos a los contendientes alineados en la línea de partida. Todos listos. Han entrenado con el 80% de los datos históricos, hasta marzo de 2022. Y ahora, deben enfrentarse al 20% final de la muestra. Deben predecir el terreno inexplorado hasta abril de 2026. La prueba de fuego. El documento evalúa el desempeño con métricas rigurosas de error. Destaca el RMSE, que penaliza fuertemente las predicciones que se alejan mucho de la realidad, y el MAPE, que nos traduce ese error a un porcentaje fácil de entender para cualquiera. Así que es el momento de revelar los resultados empíricos. Bueno, te doy los números exactos de la tabla final. Y te digo que los resultados son un baño de realidad fenomenal para las tendencias tecnológicas actuales. A ver. El ganador indiscutible, el modelo que logró rastrear el precio del bioetanol con la mayor precisión durante ese 20% de prueba, fue el clásico ARIMA 012. Increíble. Logró el margen de error global más bajo de todos, un RMSE de 14,423 y un error porcentual MAPE de apenas 4,19%. Un 4.19% de error en un mercado donde los precios pueden duplicarse por una mala cosecha o una guerra al otro lado del mundo. Es una precisión quirúrgica para una fórmula tan antigua. ¿Y qué ocurrió con los gigantes del Deep Learning? El segundo lugar en el podio general fue para el Transformer. Ok, nada mal. Obtuvo un RMSE de 17.100
y un MAP del 5.14%. Su capacidad de ver esa imagen completa, el mural del que hablabas, le permitió superar a la LSTM y también al modelo clásico estacional SARIMA. Así que la atención paralela del Transformer demostró ser superior a la memoria secuencial de la LSTM en este contexto específico. Es un segundo lugar muy digno para el Transformer. Un 5% de error sigue siendo muy útil. Pero a ver, tenemos que hablar del lado oscuro de esta tabla. Mencionamos antes cómo el modelo SBR lanzaba los datos a una tercera dimensión para separarlos con esa espada plana, arrugando la hoja de papel. ¿Dónde quedó esa tecnología de Machine Learning? El SBR fue el gran perdedor del experimento. ¿En serio? Quedó al fondo de la tabla de rendimiento con un RMS desastroso de 37.733. Estamos hablando de más del doble del margen de error que tuvo el modelo ARIMA ganador. Un colapso total, se fue al barranco. ¿Qué le pasó al SBR? ¿Por qué fracasó de forma tan estrepitosa si en teoría su matemática espacial, digamos, es superior? El artículo de Pérez Masuera detalla que el problema estuvo en la altísima sensibilidad de sus hiperparámetros frente a las entradas de los rezagos. ¿Y eso en español qué significa? Para explicarlo simplemente, al pedirle al SBR que usara los últimos 12 meses como una ventana deslizante para predecir el futuro, el algoritmo intentó encontrar patrones tan enrevesados, retorciendo y arrugando esa hoja de papel matemática de formas tan extremas para justificar el pasado, que literalmente se mareó con su propia complejidad. Se enredó solo. Exacto. Se sobreajustó al ruido histórico, aprendió de memoria los errores del pasado y, por lo tanto, quedó completamente ciego ante los nuevos datos del futuro. Y aquí es donde surge el cuestionamiento central de todo este análisis que estamos haciendo. ¿Cómo es humanamente posible que la fórmula ARIMA, con solo 2 parámetros de corrección de errores, haya vencido arquitecturas modernas masivas con presupuestos millonarios de desarrollo detrás de ellas? O sea, ¿acaso estamos frente a la evidencia de que las redes neuronales son herramientas sobrevaloradas en el mundo financiero? Esa es la pregunta del millón. Pero la conclusión no es que el Deep Learning no sirva. No para nada. La explicación de esta victoria aplastante de la estadística clásica reside en un pilar fundamental de la ciencia matemática: el principio de parsimonia. Ok. Lo que comúnmente conocemos como la navaja de Occam. Ah, la navaja de Occam, sí. Este principio postula que si tienes 2 explicaciones o 2 modelos que resuelven exactamente el mismo problema, el más simple suele ser el correcto y, en la práctica, el más robusto. O sea, la simplicidad venciendo a la fuerza bruta computacional. Exactamente. Regresemos al detalle que tú cuestionaste al principio. 245 meses de observaciones. La falta de datos. Sí. Un modelo como el Transformer tiene innumerables pesos y conexiones neuronales que deben ser afinadas. Cuando tú lo fuerzas a aprender de solo 245 ejemplos, sufre hambre de datos. Claro, no le alcanza. Anomalías, asumiendo que el ruido aleatorio, no sé, una caída de precio atípica, es una regla inmutable del mercado. Por el contrario, el modelo ARIMA 012 solo tiene 2 piezas móviles que calibrar en su media móvil. Es súper limitado en lo que puede aprender. Y esa es su mayor fortaleza. Al ser tan parsimonioso, tan extremadamente simple, no tiene el espacio matemático interno para sobreajustarse. Atrapa la tendencia subyacente real y generaliza maravillosamente bien hacia el futuro inexplorado. Es una lección brutal de contexto operativo. Para quienes lidian con datos, el mensaje de esta investigación es cristalino. En la ciencia del modelamiento matemático, un mayor nivel de sofisticación algorítmica no equivale automáticamente a un mayor nivel de precisión predictiva. Así de simple. Es que no existen herramientas universalmente superiores, solo herramientas adecuadas para contextos específicos. Si tu objetivo es la gestión de riesgos a corto plazo en un mercado agroenergético con un historial de datos moderado, pues el enfoque estructurado y austero de ARIMA demostró ser el guardián de capital más confiable. Totalmente. El despliegue de redes neuronales profundas en estos escenarios tan restringidos, al menos bajo esta configuración aislada, resulta ser un exceso contraproducente. Es matar moscas a cañonazos. Sin embargo, antes de dar por terminada la batalla declarando la victoria definitiva de la estadística del siglo XX, hay que mirar hacia el futuro.
porque en la sección final del artículo el autor plantea ideas para futuros trabajos que podrían cambiar este balance de poder drásticamente. Y son ideas muy provocativas. ¿Sí? Sugiere el desarrollo de modelos híbridos. Por ejemplo, entrelazar la capacidad de estabilización y simplicidad a corto plazo de un modelo ARIMA con el reconocimiento de patrones no lineales a largo plazo de una LSTM. Pero, y aquí viene lo fuerte, aún más disruptivo, propone la incorporación de variables exógenas. Uf, y ese paso transformaría por completo el paradigma de este experimento. Porque fíjate, que todos los modelos que hemos discutido hoy operaban bajo una estricta ceguera autoimpuesta. Sí, estaban aislados. Eran sistemas cerrados. Intentaban predecir el precio del biotanol observando única y exclusivamente el historial de precios del propio biotanol. Nada más. Exacto. Y esa es la reflexión intrigante que queda sobre la mesa para quienes desarrollan sus propios proyectos de análisis predictivo. Hoy, el termómetro estadístico clásico ganó, porque era la mejor herramienta para mirar su propio registro en un entorno de datos limitados. Ajá. Pero imaginemos el ecosistema a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucederá el día en que a uno de esos modelos Transformers, con su vasta capacidad de atención paralela, se le inyecte en tiempo real no solo el precio del bioetanol, sino, no sé, los niveles de humedad en los campos de maíz, el precio del barril de Brent, las variaciones arancelarias globales y el análisis de sentimiento de las noticias financieras minuto a minuto? Pues que pasaríamos de un ejercicio de series temporales aisladas a un modelo de ecosistema multivariable continuo. Es otra liga. En ese escenario, donde el volumen y la dimensionalidad de la información explotan, la capacidad del Transformer para conectar puntos aparentemente inconexos dejaría de ser un riesgo de sobreajuste. Se volvería su mayor arma. Se convertiría en una ventaja abrumadora frente a una fórmula clásica, que, seamos sinceros, simplemente no está diseñada para procesar tantas dimensiones a la vez. Y esa es la gran frontera que tenemos enfrente. Cuando los datos pasen de ser 245 meses a ser millones de variables interconectadas dictando la economía global, veremos el fin de la estadística clásica como líder indiscutible en la predicción de mercados. O esto marcará simplemente el nacimiento de una simbiosis, donde el pragmatismo clásico y la potencia tecnológica deban fusionarse para entender la realidad. Yo creo que vamos hacia la simbiosis, sin duda. Es una pregunta fascinante para tener en mente la próxima vez que, desde nuestra propia trinchera, intentemos predecir nuestro propio clima económico. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta inversión profunda. Gracias por escuchar. Fue un análisis súper interesante. Hasta la próxima.